Si no traemos lo eterno para sostener el ahora es todo lo que tenemos. Podemos ver por qué las palabras como catástrofe están siendo utilizadas, porque no hay otra esperanza, incluso en la naturaleza humana. Bienvenido, bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías, autor y apologista cristiano. El plan de Dios para nuestras vidas no se centra en los problemas económicos del día, se enfoca en nuestra existencia eterna. A continuación, el Dr. Zacarías nos presenta la primera parte de su mensaje titulado El plan de Dios para su vida. En un tiempo como este, cuando vemos todo lo que ha ocurrido, y piensa en las metáforas que solíamos utilizar, usted puede llevar eso al banco. Lo mejor es que tenga cuidado. Cuando las instituciones que se supone que deben brindarnos garantía, y se supone que deben brindarnos seguridad y confianza, están tropezando y cayendo, y no solo en un país, esto ocurre en todo el mundo. En tiempos como este, hombres y mujeres como usted están jugando un papel particularmente importante al darse cuenta que los reinos gemelos son reales. Por un lado, los reinos terrenales en los que vivimos para redimir el tiempo, y por el otro, el reino eterno sobre la base del cual se encuentran los valores que portamos en el presente. Si no traemos lo eterno para sostener el ahora es todo lo que tenemos. Podemos ver por qué las palabras como catástrofe están siendo utilizadas, porque no hay otra esperanza, incluso en la naturaleza humana. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos en nuestras vidas? Quizá puedo darle esto con una pequeña ilustración como trasfondo y avanzar a algunos asuntos muy fundamentales. Willie Ulcer es el nombre del hombre del que deseo hablar durante los próximos minutos, y fue Eugene Peterson en uno de sus libros quien cuenta la historia de cómo hace muchos años estuvo en un rol de pastor asociado en Nueva York, trabajando, me parece, con Stephen Wolford. Y Peterson dijo que solía notar a este conserje, Willie Ulcer, que nunca sonreía, nunca decía nada, nunca conversaba con nadie. Simplemente movía la escoba, luego limpiaba los pasillos y sucesivamente iba de un lugar a otro. Un día, Peterson decidió entablar una conversación con él y descubrió que era un hombre muy inteligente, pero que decía muy pocas palabras. Entonces lo invitó a tomar una taza de café afuera de la iglesia y se dio cuenta que este hombre era un brillante artista de Alemania. Después de haber sido trasplantado a los Estados Unidos con toda una serie de tragedias personales, de alguna manera se había convertido en una persona muy introvertida. Y un día, Willie Ulcer miró a Peterson y dijo: «Usted es un pastor joven. Quiero hacerle un favor. Me gustaría hacer un retrato suyo, pero no quiero que lo mire hasta que esté terminado». Peterson accedió solo para pasar tiempo con este hombre. Él iba allá una vez por semana, se sentaba en un taburete y Willie Ulcer se ponía a trabajar en el retrato, pero nunca permitía que Peterson le echara un vistazo. Mientras se acercaba el día en que el retrato estaría terminado, Peterson estaba sentado ahí, en el taburete. Ulcer tenía el lienzo y le daba las pinceladas. Cuando de pronto su esposa llegó por detrás, miró a Peterson, vio la pintura y gritó con horror que no había ningún parecido entre el hombre sentado ahí y el cuadro que estaba dibujando. Y cuando gritó, el pintor simplemente se cubrió su rostro y exclamó: «¿Por qué tuviste que hacer eso?». Luego entonces llevó a Peterson para ver el cuadro y dijo: «Eso no se parece en nada a quien soy yo. Ese cuadro está horrible». Él dijo: «Tiene razón. Le estoy pintando como creo que usted se vería si el amor de Dios algún día se fuera de su vida». Y agregó: «Vengo de un país donde Dios ha sido olvidado, y todo el infierno se desató.
Me ha tomado mucho tiempo ganar un sentido de confianza nuevamente en el mensaje que usted predica de su púlpito. Usted es un buen hombre. Solo quisiera que usted le eche un vistazo a cómo se vería si la verdad que está predicando alguna vez lo dejara, si dejara de creer en ella y de aferrarse a ella. El tiempo actual se ve como esa clase de cuadro, donde las ideas que alguna vez fueron atesoradas, abrazadas y buscadas, de alguna manera se cayeron por un costado. Un periodista del New York Times me llamó por teléfono para entrevistarme sobre la crisis financiera. ¿Por qué me lo pidió? Yo no lo sé. No sé nada sobre eso, y él me hablaba en términos espirituales, porque las iglesias están experimentando un crecimiento, etcétera, etcétera. Yo le dije, ¿puede hacerme un favor antes de hacerme alguna otra pregunta sobre el lado espiritual? Permíteme hacerle esta pregunta, porque realmente me gustaría saber su respuesta. ¿Por qué enseñamos a nuestros empresarios en todas las universidades que no existen absolutos, que la verdad es relativa, que todo es relativo? No tienen verdad, no tienen absolutos, y luego los graduamos con estos importantes títulos, salen y se convierten en los presidentes de grandes compañías y creen que no hay absolutos. Por tanto, viven como si la verdad fuera relativa, y con su conducta envían a miles de personas a la ruina financiera. Y los ponemos tras las rejas por creer lo que les enseñamos. Yo le dije, esa es la pregunta que me gustaría que me conteste. Hubo un silencio. Y ahora estamos buscando en términos concretos lo que ha ocurrido en términos espirituales y metafísicos. Las filosofías que hemos buscado nos han demostrado que cuando se traducen a las expresiones concretas de la ley de la no contradicción, se aplican a la realidad. Usted no puede tener algo que sea sistemáticamente contradictorio y significativo al mismo tiempo. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. El dinero finalmente congeló la vida. Usted intercambia su vida por aquel concreto pedazo de una moneda, y siempre le he dicho a la gente que me maravillo con la interacción que Jesús tuvo con la gente acerca del dinero. Un hombre se le acerca con una pregunta capciosa y le dice, ¿está bien pagar los impuestos al César? Dime la verdad. ¿No desearía usted que Jesús hubiera respondido de manera diferente? ¿No desearía que él hubiese dicho, no deben pagar? Imagine poder decir, en el nombre de Dios me rehúso a pagar los impuestos. Jesús es tan brillante y le dice, ¿tienen una moneda? Él toma la moneda y dice, ¿de quién es la imagen que ven aquí? El hombre le dice, del César. Y Jesús responde, entonces, den al César lo que es del César, y den a Dios lo que es de Dios. La hipocresía de esa pregunta fue revelada al instante, porque le pidió una pregunta de seguimiento. Y siempre abro los foros de preguntas con una pregunta de seguimiento. Este hombre debió haber tenido una pregunta de seguimiento y debía ser, ¿y qué es lo que le pertenece a Dios? Y la respuesta de Jesús hubiese sido, ¿de quién es la imagen que está en ti? Tú le perteneces a Dios. César puso su imagen en esa moneda, pero Dios puso su imagen en ti. Cuando usted comprende esa relación entre la imagen de Dios puesta sobre la humanidad y la imagen del César sobre esa moneda, sabrá entonces que finalmente no puede servir a dos señores, y servirá al gran Señor con las leyes y la moralidad que gobiernan a los reinos de este mundo. Me gustaría hablarle sobre cómo Dios tenía en mente que usted se vea, cómo Dios tenía en mente que yo me vea, porque si perdemos esto, finalmente nos veremos como el cuadro horrible del que le hablé, que haría que uno se cubra la cara y diga que es absolutamente horrible. Deuteronomio capítulo 8 es el capítulo más citado en el Nuevo Testamento en boca de Jesús. Cada tentación que enfrentó entre Dios y Mamón, Jesús la refutó citando este capítulo,
y todas las 3 tentaciones fueron referidas a Deuteronomio capítulo 8. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto, y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. En este capítulo, sencillo y pequeño, Dios me muestra 4 planes para lo que debe ser su vida. Es tan básico. El propósito de Dios para mí como individuo y como nación es que tengamos estas 4 cosas talladas en el alma. Y si perdemos de vista esto, no importa cuán acaudalados lleguemos a ser, al final habremos desperdiciado la vida en búsquedas ilícitas. Y, como dijo Jack Higgins, el autor del libro El águila ha aterrizado, alguien le preguntó, ¿qué sabe usted ahora que no sabía cuando era más joven? Él dijo, desearía que alguien me hubiese dicho que cuando se llega a la cima, allí no hay nada. Cuando se llega a la cima, no hay nada. O, para citar al millonario Ted Turner, quien también usó la misma metáfora y dijo, cuando usted llega a la cima, lo único que tiene es una bolsa llena de agujeros. Lo único que tiene es una bolsa llena de agujeros. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para usted y para mí? Más allá de su profesión, este es el mensaje sencillo que deseo dejar con usted en este día, y si usted y yo juntamos la verdad de esto y la aplicamos de manera personal, se dará cuenta que es de increíble valor en su caminar con Cristo, ya sea largo o corto, porque no sabemos cuántos años de vida Él nos concederá. El primer principio es este. Dios les dice, te llevé durante estos 40 años. ¿Sabe? Un lector promedio en ese tiempo hubiese leído esto de manera muy diferente a cómo lo leemos usted y yo ahora, porque se debieron haber tardado un puñado de semanas. Máximo en 2 meses y medio podrían haberlo logrado, pero fueron 40 años, de los cuales 37 años y medio pasaron solamente dando vueltas en el desierto. Ellos perdieron su camino. Estaban completamente perdidos en este pequeño trayecto. Estaban caminando en círculos, arrastrando sus pies. Era una generación que iba y venía, y ahora, mientras se acercaban a la tierra prometida, se dieron cuenta que eso les podría haber tomado unas pocas semanas, pero les tomó 40 años. Y Dios dice esto, yo los mantuve en el desierto por 40 años. Él deliberadamente los tuvo ahí para que pudieran ver la fragilidad y la debilidad de sus propios corazones. El camino más corto no siempre es el mejor, porque puede pasar por alto algunas de las lecciones más importantes de la vida. En ocasiones, son los momentos más dolorosos de la vida. Deseamos romper con ese primer momento de dolor para el individuo, cuando es el mismo punto al que Dios quería llevarlo. Lo que Dios hace en las naciones y en las vidas de los individuos es que, en ocasiones, nos lleva a este punto para que podamos vernos a nosotros mismos como Él lo hace. Así que lo primero que Él desea enseñarnos a usted y a mí es una humildad y una humillación de corazón. Nunca jamás se vuelva tan arrogante como para pensar que todo es gracias a usted. Nunca se vuelva de esa manera. La gente piadosa es aquella que sabe que si no hubiera sido por la gracia de Dios,
nunca hubiesen podido lograr nada. Si pensáramos con nuestra propia sabiduría y maravillosa genialidad, nunca hubiésemos llegado a este punto. Seguramente hubiésemos fallado. No podemos sacar pecho, cerrar los puños y pensar que todo es gracias a nosotros. Cuando me pongo de pie para predicar, incluso doy por sentada mi voz. Usted piensa sobre el sermón, su ilustración, su poder persuasivo, todas esas cosas, de modo que da por sentadas las cosas sencillas cuando sabe que incluso eso, su voz, es un regalo que Dios nos ha dado a usted y a mí. Y estas cosas tienen una fecha de caducidad. Dios nos las da como algo que nos confía y desea que siempre recordemos que debemos ser humildes delante de Él. Ahora, hay dos maneras en las que Dios esculpe la humildad en nosotros. La primera parecería ser un camino más largo, pero es el mejor camino. Es reflejar la persona de Cristo, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En India, estuve en la ciudad de Kochi, en el estado de Kerala, y fue una ciudad que tiene un nombre que parece un trabalenguas, llamada Kodungallur. Es una ciudad muy histórica. Es la ciudad donde el apóstol Tomás estuvo cuando llevó el Evangelio a la India. Y allí hay un gigantesco santuario construido en su memoria, y mientras estaba caminando, compré algunos libros y estaba leyendo sobre las notas históricas que hablan de cómo Tomás llegó a la India. Pensé, mi Señor era tan humilde. Cuando Tomás demandó verlo, porque de otra manera no creería, Jesús pudo haber dicho, ¿qué clase de absurdo es esto? Después de todo lo que te he enseñado, Tomás, todo el tiempo que pasé contigo, todo lo que te di, ¿vas a demandar esto de mí? Sin embargo, la humildad del Señor le llevó a decir, tráiganlo aquí, y permitan que Él pueda tocar y sentirme. Es la humildad de Jesucristo. De hecho, esta es una de las cosas que los musulmanes todavía no entienden hasta ahora. No entienden cómo un Salvador puede estar en una cruz. Ellos le dirán eso. ¿Qué clase de Mesías es ese? ¿Qué clase de Dios es el que cuelga medio desnudo de una cruz delante de su propia creación? Esa es la razón por la que el Corán dice que Jesús no murió en verdad. Solo parecía haber muerto en la cruz. No podían ver las burlas, así que cuando salió la película de Mel Gibson llamada La Pasión de Cristo, en todo el Medio Oriente estaban mirando a la película por decenas de miles. En los Emiratos Árabes Unidos, todos los cines estaban repletos. Cada función estaba llena de personas que salían con lágrimas corriendo por sus mejillas sin poder entender cómo hacer que todo encaje, porque esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Es así como debemos aprenderlo. Enfóquese en Cristo, y la manera en la que podemos enfocarnos en Cristo es a través de su palabra, que nos permite comprender quién es Él con el mejor orden posible. Si usted aprende humildad, en algún punto Él le quebrantará. De una u otra manera, Dios se encontrará con usted para mostrarle sus limitaciones. Yo solía pensar en esto a menudo, pero no estoy seguro si realmente lo creía. Ahora lo creo. Tomás de Aquino dice esto: para vencer el orgullo de algunas personas, Dios castigará a ciertos hombres permitiéndoles caer en pecados de la carne, que sin embargo son menos serios que algunos otros pecados que son externamente más vergonzosos que estos. De hecho, la gravedad del orgullo
se manifiesta para el justo como un sabio médico que para curar una enfermedad peor, permite que el paciente adquiera una enfermedad menor, menos peligrosa. Entonces, el pecado del orgullo demuestra ser más grave por el mismo hecho de que, para remediarlo, Dios permite que algunos hombres caigan en otros pecados de la carne para exponer el orgullo del corazón. Esta es una declaración asombrosa, que algunos de nosotros tropezaremos en la carne como un sombrío recordatorio para señalarnos que ahí es donde se encontraba realmente el problema, que es un orgullo incurable que fue traído exclusivamente por Lucifer para hacernos caer. Entonces, permítame decirle, cuando hablamos sobre humildad, ese es un plan muy importante para nosotros. Uno de mis grandes héroes era John Wesley. Medía 1,50 y tantos centímetros. Si usted mira su bata en su hogar en Aldersgate, en Londres, se preguntará si pertenece a un niño. Pero Wesley predicó 40,000 sermones en su vida. Él cabalgó a 250,000 pueblos y ciudades predicando el Evangelio. Trabajó con 15 diferentes idiomas. Produjo 600 obras literarias, algunos tomos masivos. A la edad de 83 años, estaba enojado con su médico porque no lo dejaba predicar más de 14 veces por semana. A la edad de 86, escribió en su diario estas palabras: «La pereza lentamente se va colando en mí. Tengo una creciente tendencia a permanecer en cama después de las 5:30 de la madrugada. Siempre he tratado de consolarme diciéndome que probablemente él se acostaba temprano». Si usted ve el monumento detrás de su hogar en Aldersgate, esto es lo que usted leerá. Lector, si usted se siente obligado a alabar al instrumento, deténgase y dele a Dios la gloria. Si usted se siente obligado a alabar al instrumento, deténgase y dele a Dios la gloria. ¿Me escucha? Dele la gloria a Dios. No alabe al instrumento y no reciba alabanzas por ser el instrumento. Es un privilegio, un extraordinario privilegio que Él puede quitárselo y darle a alguien más muy fácilmente. Esa es la razón por la que creo que el apóstol Pablo dice esto. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Soy circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Eso se llama humildad. Tenemos que terminar por ahora, pero el Dr. Zacarías estará de regreso la próxima semana para concluir con su mensaje titulado El plan de Dios para su vida. Si desea mayor información sobre este mensaje, visite nuestro sitio web rzim.org. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías. Es un ministerio radial sustentado por nuestros oyentes que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia. Económicos del día se enfoca en nuestra existencia eterna. A continuación, el Dr. Zacarías nos presenta la primera parte de su mensaje titulado El plan de Dios para su vida. En un tiempo como este, cuando vemos todo lo que ha ocurrido, y piensa en las metáforas que solíamos utilizar, usted puede llevar eso al banco. Lo mejor es que tenga cuidado.
Cuando las instituciones que se supone que deben brindarnos garantía y se supone que deben brindarnos seguridad y confianza están tropezando y cayendo. Si no traemos lo eterno para sostener el ahora es todo lo que tenemos. Podemos ver por qué las palabras como catástrofe están siendo utilizadas, porque no hay otra esperanza, incluso en la naturaleza humana. Bienvenido, bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías, autor y apologista cristiano. El plan de Dios para nuestras vidas no se centra en los problemas. Palabras como catástrofe están siendo utilizadas porque no hay otra esperanza, incluso en la naturaleza humana. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos en nuestras vidas? Quizá puedo darle esto con una pequeña ilustración como trasfondo y avanzar a algunos asuntos muy fundamentales. Willie Ulcer es el nombre del hombre del que deseo hablar durante los próximos minutos, y fue Eugene Peterson en uno de sus libros quien cuenta la historia de cómo hace muchos años estuvo en un rol de pastor asociado en Nueva York, trabajando, me parece, con Stephen Wolford. Y Peterson dijo que solía notar a este conserje, Willie Ulcer, que nunca sonreía, nunca decía nada, nunca conversaba con nadie. Simplemente movía la escoba, luego limpiaba los pasillos y sucesivamente iba de un lugar a otro. Un día, Peterson decidió entablar una conversación con él y descubrió que era un hombre muy inteligente, pero que decía muy pocas palabras. Entonces lo invitó, y no solo en un país, esto ocurre en todo el mundo. En tiempos como este, hombres y mujeres como usted están jugando un papel particularmente importante al darse cuenta que los reinos gemelos son reales. Por un lado, los reinos terrenales en los que vivimos para redimir el tiempo, y por el otro, el reino eterno sobre la base del cual se encuentran los valores que portamos en el presente. Si no traemos lo eterno para sostener el ahora es todo lo que tenemos. Podemos ver por qué las